Empezó a llover un martes. Es una forma de decirlo. Nadie sabe qué día fue, pero sí sabemos una cosa. No paró, absolutamente no paró. No paró en una semana, no paró en un año, no paró en un siglo, no paró en 1000 años, no paró en 100.000 años, no paró durante 2 millones de años. Esto no fue clima, no fue una temporada de lluvias, no fue un monzón, fue un evento de terraformación. El planeta entero cambió de forma. Los desiertos se pudrieron por completo. Los ríos se desbordaron hasta borrar sus propios cauces. El sol se convirtió en un rumor que ningún animal vivo podía confirmar. Hace 233 millones de años, la Tierra era un mundo seco, polvoriento y brutal, dominado por depredadores que llevaban millones de años en la cima, invencibles, perfectos, sin rival. Los dinosaurios existían, sí, pero eran criaturas pequeñas, patéticas, irrelevantes. Nadie los habría señalado como los futuros dueños de nada. Y entonces la lluvia empezó. Y cuando finalmente se detuvo, 2 millones de años después, los invencibles habían desaparecido, y esas criaturas patéticas gobernaban el planeta. ¿Qué pasó? Hace 235 millones de años, la Tierra no se parecía en nada a lo que conoces. Los continentes no existían como los ves en un mapa. Toda la masa terrestre del planeta estaba soldada en un bloque colosal, Pangea, un supercontinente de polo a polo, rodeado por un único océano. Y Pangea era un horno, su interior era un desierto, que hace parecer al Sahara un jardín botánico, temperaturas superiores a 50 grados centígrados, ríos que aparecían durante semanas y se evaporaban durante años, dunas de arena que se extendían miles de kilómetros sin una sola hoja verde, un paisaje que parecía más Marte que Tierra. Solo en las franjas costeras la vida se acumulaba con verdadera densidad. No había hierba, no había flores, no había abejas, el suelo estaba cubierto de helechos, primitivos y coníferas toscas que se aferraban al terreno como supervivientes de un bombardeo. Un ecosistema que funcionaba, pero al filo de la navaja. Un mundo construido sobre polvo, sostenido por calor, y completamente dependiente de que las cosas siguieran exactamente como estaban. Y los dueños de ese mundo no eran los dinosaurios. Eran los Rawisukios, los verdaderos dueños del Triásico. Si nunca escuchaste ese nombre, es porque la historia fue escrita por los vencedores. Y los vencedores, en este caso, borraron a sus predecesores de la memoria colectiva, tan completamente que hoy nadie los conoce. Pero los Rawisukios fueron los más letales. Cocodrilos terrestres con esteroides, eso es lo más cercano que puedo describir. Parientes lejanos de los cocodrilos actuales, pero que no vivían en el agua. Vivían en tierra firme, caminaban erguidos, corrían, cazaban. Algunos medían más de 6 metros de largo, más que una camioneta pick-up completa. Mandíbulas diseñadas para triturar hueso como si fuera tiza. Cráneos reforzados. Patas gruesas, musculosas, capaces de impulsar esa masa en carreras cortas y explosivas. Cada centímetro de su cuerpo era una declaración de guerra. Eran carniceros blindados, tanques con dientes, la pesadilla ápice de un mundo que no conocía rival para ellos. Y no eran solo depredadores, eran ingenieros del miedo. Su presencia definía todo. ¿Dónde podías comer? ¿Dónde podías dormir? ¿Dónde podías criar? Todo dependía de ellos. Eran la ley del Triásico, y la ley no se cuestionaba. Y debajo de ellos, bien abajo, estaban los dinosaurios. El Eoraptor, 10 kilos. Menos que un pavo de Navidad, un depredador de mochila. El Herrerasaurus era más grande, sí, unos 3 metros de largo, pero seguía siendo un animal de segunda fila. Un cazador de lagartos e insectos. Si un Rawisukio y un Herrerasaurus se cruzaban, el resultado no era una pelea, era un almuerzo. Los dinosaurios no eran reyes, no eran príncipes, eran las sobras, los marginados, los inadaptados de un mundo que pertenecía a los carniceros blindados. Y así fue durante millones de años, Rawisukios arriba, dinosaurios abajo, un orden grabado en piedra, hasta que la piedra se empapó. El orden cambió. La lluvia no empezó por casualidad, empezó por fuego, hace 233 millones de años. En lo que hoy es Norteamérica y el Pacífico, una cadena volcánica desgarró la Tierra. Los geólogos la llaman la erupción de Wrangella. No fue un volcán, fue un sistema volcánico del tamaño de un país entero, vomitando lava y gas durante milenios. Lava cubriendo cientos de miles de kilómetros cuadrados, ceniza oscureciendo los cielos. Pero la lava no fue lo que mató al mundo viejo, fue el gas, dióxido de carbono. Cada erupción lanzó cantidades colosales de dióxido de carbono a la atmósfera. Y el CO2 hizo lo que siempre hace, atrapó el calor del sol, la temperatura subió. No de forma dramática al principio, unos grados, pero esos grados fueron suficientes. Activaron un mecanismo que cambiaría la cara del planeta. Los océanos se calentaron. Y cuando los océanos se calientan, evaporan más agua, más vapor sube.
Más vapor se convierte en nubes, más nubes se convierten en lluvia, sin fin. Pero esto no fue un aumento modesto, fue un ciclo que se retroalimentó, sin control. Más CO2 significaba más calor, más evaporación, más lluvia. Más lluvia empapaba los suelos, que liberaban más CO2 de la materia en descomposición, lo que calentaba más el planeta, lo que evaporaba más agua, lo que generaba más lluvia. Un círculo vicioso, una máquina de lluvia que se encendió y se alimentó de sí misma, y no se apagó durante 2 millones de años. Los científicos lo llaman el evento pluvial del Carniense, y el registro geológico lo confirma brutalmente. En rocas de Italia, China, Argentina, India, Japón, todas datadas hace 233 millones de años. Los geólogos encuentran lo mismo, un cambio abrupto de sedimentos secos a oscuros y húmedos. El mismo cambio, en todas partes, al mismo tiempo, un grifo planetario abierto. En continentes separados por miles de kilómetros de desierto, como si el mundo se hundiera. Lo que la lluvia hizo no fue simplemente mojar la tierra. Los desiertos de Pangea, esas extensiones infinitas de arena y roca que habían definido el interior del supercontinente, durante millones de años se convirtieron en pantanos. Ríos que antes eran estacionales se desbordaron y nunca retrocedieron. Lagos surgieron donde antes solo había polvo. El agua se acumuló, se estancó, y donde el agua se estanca la vida no florece, se descompone. El hongo cubrió la tierra. El registro fósil de este periodo muestra un pico masivo en esporas fúngicas. Y eso no es un dato menor. Cada vez que los geólogos encuentran un pico de esporas fúngicas, en el registro fósil significa lo mismo. Algo se estaba muriendo a gran escala. Los hongos no aparecen en masa porque sí, aparecen cuando hay algo enorme que descomponer. Y durante el Carniense había un mundo entero que descomponer. La tierra firme dejó de ser firme, se convirtió en una alfombra de material en descomposición. Troncos podridos aplastándose unos sobre otros, raíces ahogadas que se deshacían al tacto, capas de vegetación muerta fermentando bajo una lluvia que no paraba nunca. La superficie del continente se volvió blanda, esponjosa, inestable, cada paso se hundía, cada madriguera se inundaba. El olor a putrefacción debió ser omnipresente. No el olor de una fruta pasada o un animal muerto, el olor de un continente entero fermentando bajo el agua. Un hedor húmedo, dulce y nauseabundo que se extendía por miles de kilómetros y no se disipaba nunca, porque la lluvia no dejaba que nada se secara, y el sol se convirtió en un mito. Las nubes eran permanentes. Los modelos climáticos para este periodo predicen una cobertura nubosa continua. Habría convertido el cielo en una cúpula gris constante, meses sin ver luz solar directa, años quizás, un crepúsculo perpetuo bajo el cual los bosques crecían torcidos, retorcidos, buscando una luz que apenas llegaba a atravesar la muralla de nubes. Las coníferas, que hasta ese momento habían estado restringidas a franjas costeras húmedas, explotaron. Hacia el interior del continente, bosques densos, oscuros, empapados, invadieron territorios desérticos. No fue un crecimiento gradual, fue una conquista vegetal. Los árboles se tragaron el continente. Y ese nuevo mundo, ese paisaje empapado de bosques podridos y pantanos interminables, era un infierno para los dueños del anterior, los Rauisuquios, esos carniceros blindados, esos tanques con dientes que habían dominado la tierra sin oposición. Estaban perfectamente construidos para un mundo seco, su masa enorme, su peso colosal, su forma de cazar, emboscadas rápidas en llanuras abiertas, velocidad bruta sobre terreno firme, potencia de mandíbulas sobre presas que no podían correr más rápido, pero el terreno firme se convirtió en barro. Los pantanos les quitaron el suelo, los bosques densos eliminaron las llanuras abiertas que necesitaban. Sus presas habituales desaparecieron o migraron a ecosistemas donde esos cuerpos pesados no podían seguirlas. Cada kilo de músculo que los hacía invencibles en el desierto se convirtió en un lastre en el pantano. Cada centímetro de blindaje que los protegía en la arena los hundía en el fango. Imagina un tanque de guerra en un campo de lodo. Las mismas orugas que le dan poder lo condenan. Se hunde, patina, se atasca, y cuanto más potente es el motor, más profundo se entierra. Eso les pasó a los Rauisuquios. Su perfección fue su sentencia. No los mató un depredador más fuerte, no los mató un asteroide, no los mató una enfermedad, los mató el barro, centímetro a centímetro, generación tras generación. Los invencibles se ahogaron en un mundo que ya no les pertenecía. Y cuando los tanques se hunden, alguien siempre está esperando para cruzar el campo sobre ellos. Mientras los Rauisuquios se hundían en el barro, algo estaba ocurriendo con las criaturas ignoradas. Los dinosaurios no solo sobrevivieron, invadieron. El registro fósil muestra una revolución. Dinosaurios que antes eran pequeños y escasos empiezan a aparecer con mayor frecuencia y diversidad.
No gradualmente, no a lo largo de millones de años, abruptamente, como si quitaran una cadena. Alguien lo hizo, la lluvia. Los dinosaurios estaban preconstruidos para el mundo nuevo. No por diseño ni inteligencia, por accidente biológico puro. Sus características los hacían perfectos. Su postura erguida, patas directamente debajo del cuerpo, no hacia los lados como un cocodrilo. Eso parece un detalle menor, un tecnicismo anatómico. No lo era. En el barro lo era todo. Mientras los tanques pesados se hundían en el fango, los dinosaurios bailaban sobre él, cada paso vertical, cada pisada limpia, directa, sin el arrastre lateral que hundía a los rauisukios. Podían caminar sobre barro, podían navegar pantanos sin perder estabilidad, podían correr entre troncos podridos con agilidad. Agilidad que los carniceros blindados, con todo su poder, simplemente no podían igualar. Era como ver a un bailarín cruzando un campo minado donde un tanque se había atascado antes. Y tenían otra ventaja, una que nadie habría predicho: sacos aéreos conectados a los pulmones. El mismo sistema de las aves, porque las aves son dinosaurios que aprendieron a volar, un mecanismo que extrae oxígeno con una eficacia que ningún rauisukio podía replicar. ¿Por qué importaba? Porque la atmósfera era un desastre, saturada de humedad y CO2 volcánico. Pesada con las emisiones de un continente en descomposición, cada respiración era más difícil. Para los rauisukios, respirar se volvió un esfuerzo. Para los dinosaurios era martes. Un martes lluvioso, pero martes. El Eoraptor tenía descendientes que ocupaban nichos vacíos. Nichos que habían pertenecido a los reyes, nichos que los reyes ya no podían defender. El Herrerasaurus y sus parientes se diversificaron a una velocidad que el registro fósil rara vez muestra. Algunos se hicieron más grandes, otros más rápidos, otros se especializaron en herbivoría, accediendo por primera vez a la nueva y abundante vegetación que los bosques empapados ofrecían. Los nichos vacíos eran puertas abiertas, y los dinosaurios fueron los primeros en cruzarlas. No porque fueran los más fuertes, porque eran los únicos que podían llegar hasta ellas sin hundirse. Y no retrocedieron, nunca, jamás. Dominaron la Tierra durante los siguientes 166 millones de años, más tiempo que cualquier otro grupo de vertebrados terrestres en la historia del planeta. Se convirtieron en los depredadores más grandes que habían pisado tierra firme, en los herbívoros más colosales que la gravedad permitía, criaturas diversas y exitosas. Tyrannosaurus rex, Triceratops, Brachiosaurus, Spinosaurus, cada nombre que conoces, cada dinosaurio que has visto en un museo, en una película, en un libro de la infancia. Cada uno de ellos existe porque hace 233 millones de años empezó a llover. Y no paró durante 2 millones de años. Sin la lluvia, los rauisukios seguirían dominando. Los dinosaurios habrían seguido siendo animales del tamaño de un gato, irrelevantes. El T-Rex nunca habría existido, ni el Triceratops, ni los saurópodos de cuello largo. Aquellos que hacían temblar la tierra con cada paso. Nada de eso habría sucedido. Y eso debería aterrar a cualquiera que se sienta cómodo en la cima, porque no murieron por débiles. Murieron por ser perfectos, cada músculo, cada escama, calibrados para un mundo específico. El mundo seco, el mundo caliente, el mundo de llanuras abiertas y arena firme. Y cuando ese mundo dejó de existir, toda esa perfección se convirtió en una trampa. Sus mandíbulas aplastantes no podían masticar raíces de pantano, su peso blindado no podía flotar. Su velocidad explosiva no servía entre troncos podridos y suelos encharcados, herramienta perfecta para otro trabajo. Una llave maestra para una cerradura que alguien había cambiado. Los dinosaurios no ganaron por superiores. No ganaron por inteligentes, no tenían un plan, no tenían estrategia, no tenían ventaja vieja. Ganaron porque eran inadaptados, marginados de un mundo seco que nunca los necesitó. Criaturas que vivían en los márgenes, en las sobras, en los espacios que los poderosos no ocupaban. Y cuando ese mundo murió ahogado bajo 2 millones de años de lluvia, los inadaptados funcionaron. Resultaron ser los únicos que podían funcionar en lo que vino después. La evolución no premia al fuerte, no premia al más grande, premia al que todavía puede moverse cuando el suelo cambia. Y el suelo siempre cambia. Siempre. Los rauisukios eran los reyes del mundo viejo, demasiado perfectos, demasiado especializados, demasiado calibrados para un planeta que ya no iba a existir. Los dinosaurios eran los nadie del mundo viejo, demasiado pequeños, demasiado débiles, irrelevantes. Nadie los notaba. Y eso fue exactamente lo que los salvó. En un mundo que cambia, la perfección mata. La imperfección es una póliza de seguro. Los dinosaurios lo entendieron, no con el cerebro, no con intención, con la biología, con la suerte ciega de estar mal hechos para un mundo que iba a desaparecer. Y cuando la lluvia finalmente se detuvo y el sol volvió a calentar una tierra irreconocible,
Los pequeños ya no eran pequeños, los débiles ya no eran débiles, los nadie ya no eran nadie. Eran los nuevos dueños del planeta, y lo serían durante los siguientes 166 millones de años, hasta que otra catástrofe, esta vez del cielo, les quitara lo que la lluvia les había dado. Pero esa es otra historia. Si este video te cambió la forma de ver a los dinosaurios, suscríbete. La historia está llena de giros inesperados, y apenas estamos empezando a contarlos.